Buenas tardes. Bueno, con el retraso que exige la buena educación en México, nadie puede empezar a tiempo, porque entonces se encuentra uno a la señora todavía con los rulos. Si llega uno a la fiesta exactamente cuando le dicen. Vamos a iniciar este capítulo más de nuestro seminario sobre violencia. Casi, bueno, los que han venido con regularidad ya saben que tenemos 2 horas para discutir el tema, la ponencia inicial y luego los comentarios, finalmente en la medida en que el tiempo lo permita y las ganas, la participación de los miembros permanentes del seminario y del público. Hoy, en este tiempo en que la economía está muy mal, el petróleo ya no llega a los $80 por barril, tenemos una industria que está floreciente y esa es la que vamos a ver hoy. Desafortunadamente, el título del seminario es Fábricas de Sicarios. La ponencia, las hipótesis a discutir están a cargo de Elena Azaola, que ha estado con nosotros en el seminario desde el principio y espero que siga con nosotros. Ella es licenciada y maestra en Antropología Social por la Universidad Iberoamericana. Después sacó su doctorado en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Ahí ha colaborado en este instituto desde 1977 hasta la fecha, o sea, ya lleva más de 30 años en trabajando con esta materia, que es su especialidad, la criminalidad y la violencia y la participación de las mujeres y los jóvenes en conductas delictivas. Ha realizado también estudios sobre el maltrato, la explotación infantil y las instituciones carcelarias y de policía. Recientemente participó en la coordinación del Informe Nacional sobre la Violencia para la Secretaría de Salud y para el Programa de Naciones Unidas sobre el Desarrollo. Sus trabajos publicados entre libros y artículos son 1,5 centenares que han sido editados tanto en México como en el exterior. Elena es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, tiene el nivel máximo, el 3, y fue integrante del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del DF entre el 2001 y el 2009. Entonces, Elena, tú ya conoces las reglas de aquí, dejamos a tu discreción el tiempo, no mucho, y tienes la palabra. Muchas gracias, Lorenzo. Buenas tardes a todos. Es para mí un gusto tener la oportunidad de estar esta tarde aquí con ustedes y quiero comenzar por expresar mi agradecimiento tanto al Colegio de México como a Sergio Aguayo por haber generado este espacio privilegiado de reflexión, de interlocución, de intercambio, que ya lleva 1 año, si no me equivoco, y agradecerle también por la oportunidad de poder exponer este trabajo el día de hoy. Asimismo, quiero agradecer a la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana, así como al Centro Nacional para la Prevención del Delito, cuyo titular nos acompaña hoy aquí, por haberme dado la oportunidad de realizar el estudio del cual vamos a referirnos. Pues voy a exponer los resultados de este estudio que recientemente realicé en instituciones para adolescentes en conflicto con la ley en 4 estados de la República: Coahuila, Sinaloa, Morelos e Hidalgo. Comenzando por decir, no pretende ser un estudio que sea representativo a nivel nacional, es solamente una muestra en estas 4 entidades, pero sí es absolutamente, podría yo decir, representativo de la situación de los adolescentes en conflicto con la ley para esas 4 entidades. Las preguntas que dieron origen
inicialmente a este trabajo, un poco tienen que ver con conocer de viva voz, acercarnos para escuchar a los jóvenes y saber quiénes son estos adolescentes que cometen hoy en día los delitos más graves en el país y cuáles son las circunstancias que los rodean a ellos y a la comisión de estos hechos. Y por el otro lado, y fue en esto, digamos, el interés de la Secretaría de participar, digamos, la pregunta es ¿qué elementos están hoy en día estos jóvenes recibiendo en las instituciones en donde ellos se encuentran privados de libertad? Y un poco saber si los elementos que se les están brindando son apropiados, son suficientes, son los adecuados para que ellos salgan bien adelante. Digamos que ese fue el motor inicial del estudio. Voy a referirme muy brevemente, no hay tiempo para ir a fondo en ello, a, digamos, uno de los enfoques teóricos en los cuales está fundado este estudio. Y digamos que parte de algunas de las premisas de las teorías, que hay una diversidad de teorías llamadas teorías del control social. Estas teorías del control social comparten sobre todo la idea de que, digamos, la mayor carga para efectuar el control social no lo tienen las instituciones del Estado, sino lo tienen las instituciones informales. Digamos, la familia, la escuela, el trabajo, que claro, luego se potencian, se complementan y a lo largo de la historia del individuo entra en juego la participación de las instituciones del Estado. Pero originalmente, digamos, lo que predice o predispone a las conductas delictivas tiene mucho más que ver con esos primeros años de vida, con la socialización, como la manera como una persona es introducida a la sociedad y tiene mucho más que ver con el autocontrol, insisto, en esa etapa de la vida. Y después las instituciones, digamos, se van sumando, perfeccionando, complementando ese control que se adquiere en los primeros años de vida. Ellos parten también de la premisa que para ser un delincuente, o la mayor parte de los delitos no requieren una gran especialización. Cualquiera de nosotros puede ser delincuente, no de cualquier delito, ciertamente, pero que no se requiere una mayor especialización. En cambio, para hacer digamos que estas teorías surgieron a partir de un vuelco muy importante, un giro de 180 grados que dio la criminología, cuando dejó de preguntarse cuáles son las personas que cometen delito y por qué, y pasó más bien a la pregunta contraria, ¿por qué la mayor parte de las personas no cometen delitos? Y fue allí que postula toda esta clase de premisas que un poco me referí, ¿no? Y esto también quiere decir que bajo estas teorías, que hay que decir también que hoy en día son las teorías predominantes en el pensamiento criminológico, son las que más fuerza tienen, ellos también postulan que, digamos, para contener, para evitar la delincuencia, es mucho más importante, ya cuando se trata de la intervención del Estado, la certeza del castigo y no necesariamente lo que disuade son unas mayores penas, incluso la pena de muerte. De hecho, inclusive postulan una parte que a mí, en lo personal, me hace mucho sentido, cuando realmente se plantea la pregunta, ¿qué es lo que verdaderamente, en el fondo, disuade a una persona de cometer un delito? Y la respuesta que ellos proponen es que lo que verdaderamente y en el fondo es capaz de disuadir a una persona de cometer un delito son los lazos de afecto que lo unen a una determinada comunidad. Digamos que en la medida que tenemos entonces un tejido sólido, denso de relaciones, es mucho más difícil. Y en la medida que se cometan delitos, pero en la medida que tenemos, digamos, cuando los controles son débiles y cuando los constreñimientos que impone la sociedad y el Estado, los dos sumados, son inapropiados o son insuficientes, es cuando existe mayor propensión para cometer delitos. Entonces, lo que estas teorías en resumen dicen es lo que podemos observar cuando se cometen delitos
es la interacción entre esos ofensores potenciales que venían ya de alguna manera con una historia fraguándose, y ese es el enfoque de nosotros, ¿no? ¿Cuál es esta historia que permite la construcción? ¿Cuál es el caldo de cultivo donde se producen estos jóvenes capaces de cometer los delitos más graves? Eso más las oportunidades delictivas, que es otro factor crucial, ¿no? Es como en ese cruce de variables, lo que trae la persona detrás, más esas oportunidades que están en el contexto social, y que entonces es como ir brincando y visualizando y complementando entre lo macro y lo micro. Esa es un poco la propuesta del estudio. Entonces, primero vamos a ubicar a la población que estudiamos. De acuerdo con cifras del INEGI, del Censo de Población, censo penitenciario y censo de población, tenemos que en nuestro país existen 10 millones de adolescentes de entre 14 y 18 años, que esa es la población de los adolescentes que pueden ser privados de libertad, solamente esos. Y tenemos que en el país entero, el último año que se hizo el censo, el año pasado, había, en el momento que se levantó el censo, 12,000 adolescentes privados de libertad, acusados de haber cometido un delito, y 7,000 de ellos privados de libertad por haber cometido un delito grave, o sea, un poquito más de la mitad de esos adolescentes han cometido delitos graves. Son 5,000 los que están privados de libertad, al revés, por haber cometido un delito grave, y 7,000 los que cometieron delitos leves, no graves. Casi siempre, en la mayoría de los casos, es el robo. Y es muy importante tener presente que el trabajo que voy a exponer únicamente se refiere a esos adolescentes que han cometido los delitos más graves, no a todos esos adolescentes, que son mayoría, que cometen delitos leves. Entonces, es importante también ubicar a esta población en comparación con los adultos privados de libertad, porque de esto se trata. Son adolescentes que están privados de libertad en una situación exactamente igual que la de los adultos. Adultos, cuando no cometen un delito grave, no van a prisión, y adolescentes igual. Entonces, acá tenemos que la tasa es 50 adolescentes por cada 100,000 son los que han sido privados de su libertad por cometer delitos graves, comparado con adultos, que son 220 adultos por 100,000 los que se encontraban privados de libertad. Esto indica que la tasa de adultos en prisión comparada con los adolescentes es 4 veces más elevada. Y esto lo digo porque se tiende mucho a estigmatizar, a configurar imaginarios de que son los jóvenes, son los menores, no sé qué. Bueno, comparados con los adultos, y claro que hay que decir que de los que vamos a hablar son de los que están detenidos. No quiere decir que están todos los que son, ni son todos los que están, pero lo mismo ocurre con adultos. También hay adultos que cometen delitos que están fuera, como podría haber adolescentes. Pero nuestro estudio se refiere a estos adolescentes que están en esas instituciones privados de libertad. Entonces, ya dije un poco sobre los objetivos que dieron origen al estudio, que fue hacer un diagnóstico sobre la situación de estos adolescentes y de sus circunstancias en esas 4 entidades específicamente, conocer los factores que orillaron a que cometieran esas conductas, y también evaluar el desempeño de las autoridades, desde que detienen a los adolescentes, la parte del juicio y la parte que es la de la ejecución de la pena, donde ellos están privados de libertad, un poco como para saber qué podemos esperar, de qué resultados podemos esperar de lo que ellos están obteniendo al haber entrado, por así decir, a los circuitos de la justicia. Y desde luego proponer estrategias de intervención para poderlos sacar en las mejores condiciones. Sobre la metodología, tendría que decir que acudimos a los centros de tratamiento, a todos los centros de tratamiento de esas 4 entidades, y quiero decir que el trabajo lo hicimos
digamos, lo conduje yo y lo acompañé yo, y lo hicimos con una compañía encuestadora que se llama Moon Group, con la cual llevamos más de 10 años trabajando en prisiones, y son unos encuestadores a cargo de la doctora Montaño, aquí presente, que son estupendos, que ya tenemos una práctica en la vida de reclusorios y tenemos una dinámica de trabajo que, digamos, que nos permite profundizar. Entonces, lo que hicimos fue entrevistar, nuestra idea fue entrevistar a todos, al 100%, cubrir la población. Eso no siempre fue posible, particularmente lo que nos baja aquí el promedio, que es 70%, es el estado de Coahuila, porque ahí hay muchos centros dispersos y nosotros nos concentramos ahí en Coahuila, en los principales, que son los de Saltillo y Torreón, pero en los otros estados prácticamente entrevistamos al 100% de los chicos. También entrevistamos a 40 familiares y a 29 funcionarios, como para tener una idea más, digamos, completa sobre las circunstancias familiares y sobre las circunstancias institucionales, digamos, ¿no? Podemos decir que el instrumento que aplicamos fue muy completo, fue con muchas preguntas enfocadas un poco desde la perspectiva que antes mencioné, y eso nos permitió hacer una reconstrucción muy detallada de las historias personales y familiares e intentar comprender los factores, pues los factores de riesgo, por así llamar. Tengo aquí esta lámina que se llama Ejes Constitucionales del Sistema de Justicia para Adolescentes. La verdad es que tampoco puedo detenerme en toda esta jerga legal. Entre otras cosas, pues es un nuevo modelo de justicia que entró en vigor a partir de 2006, que ha sufrido modificaciones y que intenta hoy adaptarse al sistema acusatorio. Solo la mitad de los estados tienen hoy un sistema oral para los adolescentes, la otra mitad todavía no, pero lo que más me importa destacar, ustedes podrán leer ahí cuáles son los ingredientes de este modelo de justicia. Lo que más me importa destacar es que existe una distancia enorme entre lo que esos instrumentos legales proponen para los adolescentes, que marcan cuáles son los objetivos. O sea, anteriormente en el sistema tutelar no se suponía que los menores se les responsabilizaba por sus conductas delictivas. Hoy día sí se les hace responsables, pero tiene un enfoque, se supone, educativo. Y, digamos, lo que sí me interesa destacar es que hay una distancia enorme y que, desafortunadamente, el contexto en el que vivimos hoy en día en el país ha hecho que en cada estado exista como una especie de competencia por ir elevando las penas para los adolescentes, y hoy en día hay situaciones gravísimas. Hay estados que prescriben 20 años de pena para los adolescentes, lo cual es un absurdo por donde quiera que se le vea. Claro que responde a una presión social y a un intento de creer que es la manera de solucionar las cosas, pero todos los estudios que existen en la materia, los instrumentos legales, los tratados, las convenciones, muestran que es exactamente lo opuesto. Lo peor que podemos hacer, digamos, no tiene el mismo impacto en la vida de un adolescente internarlo que la que tiene en un adulto. Tiene un impacto completamente distinto. Ustedes imagínense que estos estados que tienen 20 años de pena, supone que si un chico comete un delito a los 15 años, va a salir a los 35, lo cual es absolutamente haber perdido a ese chico, haber perdido todas sus oportunidades, porque después vamos a ver cuál es la situación en que se encuentran estos jóvenes. Bueno, en cuanto a los otros indicadores que que vimos, son los de la edad y la escolaridad, obviamente. 78% de los adolescentes, aquí lo que hicimos en realidad fue promediar a las 4 entidades, desde luego que podemos volverlas a desagregar si alguien lo consideraba necesario para algún propósito, pero aquí lo que nos interesaba es hacerlos un grupo, ¿no? Es ver, digamos, qué rasgos comparten estos chicos que están en esas diferentes entidades, y por eso los datos están englobados. 78% tiene entre 10, la mayoría entre 16 y 18 años, solo 8% tiene entre 14 y 15 años.
y el restante 15% son mayores de 18 años, que a veces, esto varía de entidad en entidad, se quedan a cumplir la pena hasta que terminan cuando les queda poco tiempo, otras veces los trasladan a centros penitenciarios para adultos. Y luego lo que tenemos sobre datos de escolaridad es que 52% cursaron algún grado o completaron la secundaria, 30% apenas cursaron grados de primaria o lograron completarlos, casi una tercera parte, mientras que solo 17% lograron cursar algún grado de preparatoria. Aquí también hay que destacar que existe también una literatura muy importante cuando estudia a los adolescentes que cometen delitos, digamos, del papel primordial que juega esta deserción escolar. No, digamos que la gran mayoría de los chicos aquí y también en el país, pero acá con una desproporción notable, abandonan la escuela, y este abandono de la escuela tiene que ver, ahorita vamos a ver, con las características de su entorno familiar, principalmente, con que los padres tampoco tenían un alto nivel educativo y tampoco percibían como importante. Pero todos los estudios lo que marcan es que esta deserción escolar es uno de los detonantes más importantes para dejar a los chicos expuestos a la delincuencia. Y entonces nos permite ver, digamos, la importancia que existe de mejorar cosas en el país como el sistema educativo, que tiene carencias importantísimas. Los chicos, los relatos que hacen es que por un pretexto nimio abandonan la escuela y no hay como una familia y un entorno que negocie con la escuela, que haga que los chicos permanezcan allí. Aquí lo que tenemos es que 30% dijo que no le gustaba la escuela porque se aburría o no era interesante. 21% dijo que no pudo continuar estudiando por problemas económicos y 62%, otro grave problema también, la violencia en las escuelas, ya que, por poner un dato, tenemos muchos más, pero aquí solo puedo dar uno que otro dato. 62% dijo que en la escuela los más grandes golpeaban a los más pequeños, pero también así, como si fuera una regla, una ley, contestaban, les preguntaban nosotros, ¿esto ocurría en tu escuela? Ay, pues claro, o sea, como que son cosas que para ellos han sido naturalizadas, forman parte de lo que es lo cotidiano, ¿no? Sobre la situación familiar, como decía, hubo muchas preguntas centradas sobre todo, por ejemplo, en decirles, y cuando eras pequeño, había alguien que en tu casa te preparara los alimentos, te diera de comer, había alguien que estuviera atento a las labores de escuela, que te llevara al médico cuando te enfermabas, en fin, todo un conjunto de preguntas como para captar otra vez la calidad de esos lazos familiares y la manera en que fueron o no contenedores del comportamiento de los menores, ¿no? Aquí tenemos un dato impresionante. 47%, es casi la mitad de estos chicos abandonaron sus casas. Es cierto que ese 47% varía. La mayor parte de las veces, claro, lo abandonaron por tema de violencia en la familia o por separación de los padres. Este 47%, bueno, algunos fueron captados por otros familiares o permanecieron poco tiempo afuera, en fin. De ellos, digamos, lo que nos interesa es ese 12% que dijeron que se fueron a vivir a la calle o solos, o sea que no hubo nadie que viera por esos muchachos. Pero también hay un 62% que dijeron que sus padres se separaron, lo cual también a veces en los modelos más tradicionales de estas instituciones que tratan con los adolescentes como que estigmatizan el tema, familia disfuncional, padres separados, y no se trata de eso. Es muy importante tener presente que las familias hoy en día han cambiado, pero el hecho es que cuando existe un chico que por alguna razón no tiene a su padre, su madre, pues el hecho de que los abuelos, los tíos, algún otro adulto se haga cargo de él, pues están cumpliendo una función. Pero aquí vamos a ver, chicos, que no contaron con ese apoyo. Fíjense ustedes, hay un 22% de los chicos que nunca vivieron con su padre ni tuvieron la oportunidad de conocerlo. En algunos muchachos esto generó un dolor, un resentimiento muy grande que tiene que ver y que está relacionado con la conducta
vida posterior de estos chicos, y eso lo podemos asegurar por una serie de preguntas que hicimos después de estas, en donde ellos muestran ese rencor, digamos, frente a la ausencia de un padre. 49% dijeron tener medios hermanos. Entonces, es aquí como que estos temas macro y micro, es lo que trataba de decir, interactúan con esta clase de familias, que las familias también están colocadas en contextos sociales que, pues, de alguna forma explican, si no bien no justifican, digamos, esta incapacidad para cumplir su función como padres, para decirlo de alguna manera. También es importante decir que 41%, fíjense qué dato tan importante, sufrió de manera constante algún tipo de maltrato durante su infancia. Pero aquí lo que nos importa es el 37% que dijo que cuando lo maltrataban o cuando él tenía o ella algún problema en la escuela, no había nadie que le brindara apoyo. O sea, colocados en una posición de un niño ante problemas que para él pues son los más grandes, son los únicos, no había nadie quien pudiera respaldarlo. Y otra pregunta importantísima, cuando les preguntamos quién es la persona en la que más confías en la vida, la gran mayoría dijeron que en su madre o sus hermanos, la gran mayoría, pero imagínense ustedes que hubo también un 14% de los chicos que a la edad que ellos tienen contestaron que no confían en nadie. O sea, eso es un dato importantísimo porque dice uno, bueno, ¿de qué se va a agarrar ese chico? ¿Y cómo es posible que a esa edad, 15, 16, 17 años, ya llegó a la conclusión que en este mundo no hay nadie en quien se pueda confiar? O sea, pongámonos en esos zapatos, ¿no? De ese que ya tiene esa conclusión. Incluso ejemplificaban. Aquí yo no tengo amigos, todos son compañeros, o sea, un chico que siempre está alerta, a ver por dónde va a venir pues el fregadazo, porque a eso es a lo que está acostumbrado. Esos chicos que quedaron en la calle, pues ¿qué vivieron en la calle? Se salieron de su casa por violencia, ¿y qué encontraron en la calle? Más violencia, y que estaban en condiciones de reproducir, pues violencia, ¿no? También 43%, este es un porcentaje altísimo, impresionante, señaló que han tenido uno o varios miembros de su familia en prisión. Y digamos, esto pues no es responsabilidad de los chicos y de alguna manera sí explica el entorno en el que crecieron y la normalización que hubo muchas veces de conductas delictivas y que los captamos en muchas de las historias. Esto también alude a una parte importante de otros enfoques teóricos que han hablado. Bueno, cuando yo estudié hace como 1500 años, se comenzaba a hablar por allí, existía el concepto de la marginación, ¿no? Después se habló, creo, de la exclusión y no sé qué. Bueno, hoy en día el concepto que se utiliza para describir poblaciones como estas, hay ensayos sumamente interesantes, es el de muerte social. Es decir, chicos que no sienten tener ningún papel, que no hayan ningún lugar, que sienten que su vida es de segunda clase, que no se viven ni mucho menos como ciudadanos y tampoco como sujetos de derechos, porque no han sido sujetos de derechos, nunca se han podido vivir de esa manera. La verdad es que el estudio, a muchas de las preguntas que nosotros formulamos sobre cómo te sientes aquí y cómo te tratan y cómo fue esto, como que ellos tienen bastante incorporado el maltrato, las violaciones a la ley, como que no hay tampoco un reclamo en el que ellos digan, es que debería, yo esperaba que ellos dijeran necesitamos esto y lo otro y aquello. La respuesta típica cuando les decíamos, ¿qué necesitas tú? Si alguien te preguntara, ¿tú qué necesitas para que cuando salgas de aquí puedas salir adelante? La respuesta típica, echarle muchas ganas. O sea, Dios mío, es que no están pensando en una beca, en un trabajo, bueno, algunos sí, ahorita lo veremos, ¿no? Pero este concepto de muerte social verdaderamente es muy fuerte y sí puede dar cuenta de mucho de las actitudes de estos jóvenes. Es decir, cuando una gente siente que no tiene un lugar en la sociedad, se lo quiere cobrar muchas veces, ¿no? O sea, el tema del rencor acumulado y como es como un efecto perverso, he sido humillado, he sido marginado, he sido desechado y todo esto de ocupar un lugar de la manera que sea,
de la manera que sea, ¿no? Veamos lo de la situación económica, que es muy difícil de rastrear, porque bueno, si ni los académicos se ponen o nos ponemos de acuerdo cómo medir la pobreza, difícil, pero por lo menos sí encontramos algunas preguntas que objetivamente nos permiten imaginar cuál es la situación económica de estos chicos. Entonces, a pesar de que 61% dijo que la situación económica de su familia era regular o mala, sin embargo, 17% sí dijo que en su casa faltaba comida. Y el otro dato importantísimo que nos permite visualizar es que 94% de los adolescentes habían desempeñado ya varios trabajos: vendedores de dulces, flores, tacos, franeleros, lavaplatos, ayudantes de albañilería. Tenían una carrera laboral bastante más amplia que la que tenemos nosotros, seguramente. Y bueno, también es interesante señalar que muchos de ellos, cuando se les preguntó si trabajaban, contestaron: sí, yo trabajaba como sicario, yo trabajaba como halcón, yo trabajaba robando. O sea, para ellos ese era su trabajo y lo decían: es que ya no puedo estudiar. Pues no, mi ocupación me lleva las 24 horas del día, decía, ¿no? Y otras cosas que nos permiten calibrar: 26% comenzaron a trabajar antes de los 12 años, 41% entre los 13 y 14. ¿Qué nos dice esto? Y 64% contribuían al gasto de la familia. ¿Qué nos dice esto? Que son niños que nunca tuvieron la oportunidad de ser niños. Eso es lo que nos dice. O sea, si 64% contribuían al gasto de su familia y comenzaron a trabajar antes de los 12 años, en una cuarta parte por lo menos, o sea, estos datos nos permiten calibrar. También tener una idea de los empleos que desempeñaban los padres. La gran mayoría de los padres, cuando tenían padre, padrastro, trabajaban como albañil, herrero, taxista, policía, obrero, vigilante, mecánico o en labores de campo. Las madres eran casi siempre amas de casa o trabajaban como meseras, empleadas domésticas, cocineras o comerciantes. Y también había chicos y chicas que tenían padres que se habían ido a trabajar a Estados Unidos, que son pérdidas importantes. Y hubo otros chicos, y esto es algo importantísimo, chicos que también explicaron el inicio, por así decir, de su carrera o de su incursión en la delincuencia a raíz de lo que en el sexenio anterior se dio por llamar esas víctimas colaterales que, pues, ¿qué pintaban? ¿A quién le importaba, no? Estos chicos que están aquí, muchos de ellos dijeron que se unieron a un grupo delictivo después de que le mataron a su padre o a su madre o a sus hermanos y no hubo nadie que lo acogiera, nadie que le diera justicia, nadie que le diera un lugar, nadie que le diera una explicación. No quiero decir que son todos los chicos, no son todos, pero sí llama la atención que hay algunos chicos que lo que tienen por detrás es esa historia de un dolor que no han podido resarcir y que no ha habido quien contenga o guíe en otra dirección. Pasamos ahora a la página de los delitos que, insisto, son solo los chicos que cometen delitos más graves. 35% es robo con violencia, 22% homicidio, 17% portación de arma por vida, 15% robo de vehículo, 15% secuestro, 10% delitos contra la salud y 10% delincuencia organizada. Sin embargo, hay que decir que, aunque solo 10% dice delincuencia organizada, muchos de los otros que están en los renglones anteriores tal cual trabajaban para grupos de la delincuencia organizada, sea que se hubiera registrado o que estuviera, digamos, registrado en su carpeta o no. Y recabamos 278 narrativas de qué es lo que ellos cuentan. A ver, ¿cuál fue el delito por el cual te acusaron? Nosotros no decimos que tú cometiste, pues es el otro. ¿Cuál es el delito del cual te acusan? Y voy a leer brevemente, porque el tiempo se va voladísimo, unas cuantas narrativas solo para captar el sabor de esas historias que van con sus propias palabras. Una chica de 16 años de Hidalgo dice: me detuvieron porque yo reportaba lo que sucedía en las colonias. Yo era halcón, tenía que reportar lo que pasaba en las colonias, llamaba por teléfono y les decía si pasaba la policía o cómo estaba el movimiento. Un chico de Culacán contó:
Me atraparon en un vehículo que era robado. Me topé a los guachos de frente y me regresé, pero ellos me siguieron y me encontraron las pistolas y las drogas que traía. Empecé a trabajar desde los 16 años con una persona y al principio solo me tocaba monitorear, pero mataron a mi jefe, su papá. Y me uní a otro grupo donde ya me dieron pistola y me tocaba andar de pistolero. Otro muchacho de Culiacán dijo: yo era sicario, brazo armado, segundo al mando y encargado de los sicarios. Mandaba y levantaba a la gente que me pedían que levantara. Otro más de Culiacán dijo: a mí me tocaba llevar drogas, armas o dinero en una moto o en un carro. Yo desde los 12 años comencé a trabajar con ese grupo. Y otro chico de Hidalgo contó: a los 15 años me uní a trabajar a la delincuencia organizada. Recibí entrenamiento en McAllen, Texas. Mi jefe es un norteamericano que vive en Virginia. Yo era encargado de controlar a los sicarios y los halcones. Y así por el estilo podríamos leer 278 historias más, no todas de sicarios, pero sí de delitos muy, muy graves y que además, bueno, la verdad es que las primeras historias que escucharon fueron para nosotros muy fuertes, muy dolorosas, muy impactantes, porque lo que uno se da cuenta es que ya hay todo un ethos, hay un lenguaje, hay una gestualidad, hay una manera de identificar que no es el lenguaje con el cual uno circula día con día, ¿no? El que dice es que los del grupo y entonces llegó la ley y entonces o los guachos o yo qué sé, ¿no? Uno podría recoger todo ese lenguaje que ellos ya saben muy bien de qué están hablando y nosotros después de 10 historias que escuchamos ya entendíamos de qué hablaban, pero al principio es como decir, ¿de qué está hablando? ¿No? O sea, tremendo. Bueno, luego, como decíamos, hay otro capítulo que es igualmente muy preocupante. Es este tema, o sea, los chicos hicieron también relatos de corrupción, de participación de policías y de militares en estos grupos de delincuencia organizada, pero además el tema es que 76%, Dios mío, 3/4 partes de los chicos fueron severamente golpeados por la policía. Esto es verdaderamente, pues, muy preocupante. 41 refirieron que luego volvieron a ser maltratados por ministerios públicos. 62 señalaron que no les informaron, 62%. Les dije por qué no valía la pena explicar la ley que dice que una vez que se detiene un menor se le tiene que decir, no, pues aquí 62% no les dijeron ni por qué delito los detenían y 47 dijo que tampoco les informaron que tenían derecho a contar con un abogado y a 77% parece que esa es la parte del sistema nuevo de justicia que sí funciona un poco mejor, la parte de los jueces. Ahí sí les informaron de sus derechos, ahí sí varios se sintieron escuchados, otros no se sintieron escuchados, pero digamos que sería la parte más rescatable de ese sistema. Y como digo, tenemos, pues si no 200 testimonios de tortura y voy a leer otra vez para que nos empapemos un poquito de esas palabras, de esos testimonios. Por ejemplo, al preguntarle a un chico de Morelos si la policía lo golpeó cuando lo detuvo, contestó: pues eso es de ley, esa pregunta ni se pregunta. O sea, completamente normalizado la tortura y el maltrato. O sea, la verdad es que se reían ante esta pregunta. Cuando les preguntaba, ¿usted golpeó a la policía? Pues ¿en qué país vive usted? Nos decían, o sea, como diciendo, pues qué pregunta más tonta, ¿no? Otro más, también de Morelos, señaló que lo detuvieron militares y dijo: me metieron una manguera en la boca y me echaron aceite de carro. Después me llevaron a un terreno a golpearme. También cuando llegué al Ministerio Público me volvieron a golpear. Uno más de Morelos dijo: nos torturaron los policías federales que nos detuvieron, nos dieron toques, me pusieron una bolsa en la cara y me golpearon. Yo ya no escucho con un oído, nos tuvieron todo un día golpeando en las oficinas de los federales, me trataron como si fuera una cosa, una materia que se desecha. Qué importante. O sea, bueno, otro chico de Saltillo dijo:
Me torturaron, me tablearon, me dieron batazos, me picaron con agujas, me colgaron de un techo a mediodía y me daban de golpes. Luego me tuvieron un mes en una casa de arraigo y me hicieron firmar bajo tortura y dijeron que si no firmaba iban a matar a mis papás. Bueno, no puedo seguir leyendo todos los testimonios de tortura, pero estos pues dan una idea y son suficientes para percatarnos de que es un problema gravísimo. Es como que en aras de las políticas de seguridad, de contener el crimen, pues son políticas de seguridad que también actúan de manera criminal y lo que más preocupa, o sea, ustedes pueden imaginar cuál es la imagen que estos chicos preservan de la autoridad, porque estos no son recuerdos como cualquier otro que se borran, en fin, o sea, esto alude a cosas que quedan muy profundamente arraigados, esta cosa de ser tratados como animales, como cosas desechables, varios de ellos diciendo no les importó que fuéramos menores de edad, o sea, es como que eso es lo que preocupa, digamos, ¿no? ¿En qué van a creer estos chicos, ¿no? ¿En qué instituciones? ¿Hacia dónde, no? Otro tema importante que captamos, consumo de alcohol y drogas. 44% consumía alcohol con frecuencia antes de ingresar al centro. 57% habían consumido un montón de drogas alguna vez en su vida, alguna vez en su vida la otra. Pero el que más nos importa es este porcentaje de 32%, casi una tercera parte, que consumían drogas diariamente antes de ingresar al centro de internamiento y después también, porque también tienen acceso a las drogas, desafortunadamente, en los centros de internamiento. Otras preguntas importantes que les hicimos fue un poco esta idea de decirles, bueno, ¿cómo te sueñas? ¿Cuál sería tu mayor sueño en tu vida? Así sea que sea algo que tú no pudieras alcanzar, ¿qué es lo que te gustaría llegar a ser en tu vida? ¿Cuál sería tu sueño? Y aquí tenemos una muy linda y apropiada y fabulosa respuesta porque 68%, la gran mayoría, lo que les gustaría, a lo que anhelarían, lo que aspirarían es a salir para apoyar a su familia y construir una familia propia, para tener una casa y un trabajo y o para estudiar una profesión o desempeñar algún oficio o poner su propio negocio. Esta es una respuesta verdaderamente muy positiva y alentadora. Lo que no es tanto es si lo que están en esas instituciones les va a ayudar para alcanzar esta meta o no. Pero también hay otro porcentaje muy preocupante y doloroso que a mí me sorprendió, no me esperé esa respuesta y algunos chicos eran nítidos, claros y directos cuando dijeron yo no tengo sueños, no tengo aspiraciones, no tengo futuro y menos después de estar en una institución como esta, no tengo un lugar ni lo tendré, ¿no? Pero así tal cual dijeron, no tengo sueños, no me permito soñar, no tengo futuro, yo vivo cada día y enfrento cada día, ¿no? Eso es una cosa también terrible que vuelve a aludir una vez más a este concepto que señalé de muerte social. Muerte social, es alguien que no tiene futuro, que no se visualiza de ninguna manera, que es un ser que sobrevive, pero no tiene una mirada hacia adelante, ¿no? Después ya viene la parte que no me va a dar tiempo de desarrollar, pero no importa tanto, de cómo se sienten en el centro donde están, en el centro de internamiento y cómo los trata el personal, etcétera, etcétera. Acá, por supuesto que no suma 100% porque el contraste es cuando dice 50% están aburridos, es que había otro 50% que dice que están entretenidos, ¿no? Pero bueno, 50% están aburridos, 49% tristes, 42% desanimados, 40% se sienten solos, 35% dicen estar desesperados y 25% enojados. Otra pregunta que hicimos es si ellos piensan que la mayoría de los chicos que están allí van a salir de la institución mejor o peor que como entraron. Aquí 45% piensa que va a salir igual
o peor que cuando entraron, y 27% piensan que van a salir mejor. Pero había muchos que también decían, bueno, pues es que depende, ¿no? Y depende, y fundamentalmente ellos hablaban desde luego de que depende del apoyo que pudieran encontrar por parte de su familia y las circunstancias que enfrentaran. Hay que decir, porque también es cierto, que muchos de los chicos, algunos se sienten protegidos de estar dentro de la institución porque saben que corrían un riesgo muy grande de que los mataran estando afuera, y otros que también han salido y los han matado. Y bueno, no hay estrategias por parte de las instituciones para brindarles contención o protección, y también hay que decir, por otro lado, que también las instituciones en ocasiones han sido atacadas por parte de los mismos grupos delictivos a los que pertenecían los jóvenes, con el intento de rescatarlos, o han amedrentado o amenazado a los custodios. Hay un severo problema, como se puede imaginar, con custodios que son los mismos de los custodios de las prisiones para adultos. Hay un severo problema de maltrato, y aunque ya no me da tiempo de exponer con todo detalle todo el tema de cuál es el tratamiento que están recibiendo, pero yo diría que, en resumen, digamos, es muy preocupante que, habiendo captado, digamos, que son chicos que tienen una problemática muy compleja, lo que requerirían es una educación, digamos, un tratamiento muy especializado, muy completo, en fin, y nada de eso están recibiendo. En la mayoría de los centros están sin dinero, los adolescentes nunca han sido vistos como una prioridad en las políticas de seguridad ni en los sistemas de justicia. Estas instituciones carecen de recursos. La mayor parte de los jóvenes están haciendo actividades nimias, aprenden a hacer dibujitos, pulseritas, pero nada que realmente los va a ayudar para incorporarse a la sociedad en otras condiciones. Bueno, después de esto se hicieron una serie de recomendaciones de cómo poder pues mejorar esas circunstancias, adaptarlas a las circunstancias que tienen los muchachos. No me da tiempo de hablar de eso, nada más voy a cerrar con una breve conclusión. Bueno, y que me apoyo mucho también en este maravilloso texto de Tani Adams sobre el tema de la violencia crónica. Y ella explica que el temor y la incertidumbre provocados por la violencia crónica tiene efectos en la salud que han sido demostrados y documentados. Y el efecto neto de esta violencia en la cual estamos empapados día con día, se ha observado muy bien que a lo que tiende es a que la gente se refugie en sí misma, sienta vergüenza, sienta dolor, sienta culpa, guarde silencio, se vuelva pasiva, y eso también le impide, le disminuya su capacidad de actuar, su capacidad de reflexionar, su capacidad de proponer cómo salir de esto. Y entonces lo que pasa es que la delincuencia y la violencia se banalizan, pasan a ser parte de las charlas cotidianas, de sobremesa, pero eso no sirve muchas veces sino también como para estigmatizar. Y lo que hemos hecho también mucho, uno de los resultados palpables de las políticas de seguridad de nuestro país, es que lo que han construido es a un delincuente como un enemigo, como alguien que no pertenece a nuestra sociedad y que mucho mejor si se le elimina. Y entonces esto ha llevado, insisto, a políticas de seguridad que netamente son violatorias de derechos, son criminales, y que lo que requiere nuestro país es este esfuerzo, como el que se realiza en este seminario, de poder pensar, de poder crear, de poder innovar y de poder, como decir, bueno, ya estamos horrorizados de la realidad, pero no sigamos empapándonos en ese horror, sino un poco trazar hacia dónde, cómo construir la paz. Y mi propuesta, por lo menos el día de hoy, el mensaje que yo quisiera dejar, es que en nuestro país no vamos a poder construir la paz hasta que no seamos capaces de dignificar a todos
incluidos reconocer la dignidad de los delincuentes. Muchas gracias. Elena, muchas gracias. Ha sido una de las ponencias más interesantes y ricas que se han presentado, producto de una investigación. Y aunque nos pasamos un poquitín del tiempo, pero estuvo muy bien. Muchas gracias. Hiciste a una velocidad de aleteo de mosca, pusiste todas tus ideas, pero las lograste. Entonces, tenemos dos comentaristas. Elías Raful Vadillo, que está aquí a mi derecha, es licenciado en Ciencia Política y Administración Pública de la UNAM, maestro en Administración Pública y Políticas Públicas por la London School of Economics and Political Science. Es especialista en políticas públicas y seguridad pública. Ha tenido, entre otras responsabilidades en el Gobierno Federal, la coordinación de la operación territorial del Programa Nacional de Prevención de Gobernación, la coordinación del destino de los recursos federales para la seguridad pública en los estados y municipios, principalmente en equipamiento, infraestructura, profesionalización y prevención del delito en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y también encabezar las comisiones intersecretariales de gasto, financiamiento y desincorporación de la Secretaría de Hacienda. Actualmente es titular del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, donde tiene a su cargo la responsabilidad de elaborar los lineamientos para las políticas transversales de prevención, generar mecanismos de participación ciudadana y comunitaria y promover la cultura de la paz y respeto a los derechos humanos. Bueno, vaya tarea. En lo académico ha sido profesor de asignatura en Ciencias Políticas de la UNAM, y profesor invitado en Maestrías de Administración Pública del Instituto Nacional de Administración Pública, del cual ha sido consejero nacional, ha publicado varios artículos en revistas especializadas, en órganos de difusión. Tiene la palabra nuestro invitado, Elías Raful. Buenas tardes a todos. Es un honor estar en esta mesa comentando un estudio tan relevante como el de Elena Saola y compartir la mesa con Arturo Alvarado, con Lorenzo Meyer, y desde luego gracias a Sergio Aguayo por la coordinación del seminario y por la invitación. No acostumbro leer, pero la verdad es que efectivamente es demasiado amplio, no solamente el estudio, sino sobre todo el tema. Y toca diferentes puntos que me parece que si no los ponía yo por escrito me iba a acabar perdiendo entre toda la información. Entonces, si me lo permiten, voy a leerlo. Desde luego que estamos frente a un estudio inédito en la materia en México, un estudio sobre justicia para adolescentes que además se enmarca en un nuevo sistema integral de justicia para adolescentes, pero que más que eso es un estudio que desde el campo de la criminología parte básicamente de una visión antropológica y sociológica de la materia. La investigación realizada en estos 4 centros que Elena ya ha mencionado tiene desde luego información respecto de lo que sucede dentro de los centros, pero más importante aún, toca el factor humano, el factor social, el individual y el comunitario, no como consecuencias del internamiento, sino sobre todo como un entrelazado multicausal que provoca el desvío del individuo hacia la comisión de conductas penadas como resultado de este pacto social que, desde luego, derivado de la inseguridad, parece resquebrajarse. La sociedad así queda expuesta frente a sus hijos descarriados y toma la decisión incluso de segregarlos antes que entender su propia responsabilidad de grupo y responsabilidad de nación. A pesar de que Elena ha referido una serie de cifras que son
muy completas. De cualquier manera, me parece importante insistir en algunas de ellas porque efectivamente el punto de partida del estudio tiene que ver con las razones por las cuales, digamos que las razones que se cruzan por las cuales estos jóvenes han cometido delitos. Entonces voy a insistir en algunas de estas cifras. 22% no conoce a su padre y 23% dejó de vivir con él a más tardar a los 11 años. Es decir, 45% de una u otra manera tiene ausencia de padre, ausencia de una figura y en particular es la figura masculina. 23% justamente considera que es su padre la persona que más daño les ha hecho en la vida. 41% sufrió algún tipo de maltrato o abuso en la infancia. No aparece una correlación, pero tampoco pareciera muy descabellado suponer que tiene que ver también con la figura masculina. 47% abandonó su casa en algún momento. 30% no tiene más estudios que la primaria. 62% habla, como bien lo señaló Elena, de manera muy natural de violencia en el entorno escolar. 67% comenzó a trabajar cuando tenía, cuando mucho, 14 años de edad. 57% confesó haber consumido drogas. Y al final entonces de la historia, pues no sorprende que el 28% diga no tener ya sueños, no tener esperanzas, no confiar en nadie, y un 45% que asegura cuando salga de aquí o me va a ir igual o me va a ir peor de antes de haber entrado. Queda claro entonces que la criminalidad es multifactorial. Y a estas cifras de Elena, yo quisiera agregarle lo que Steven Pinker dice con base en los hallazgos teóricos de la masacre de Columbine. Él asegura que los jóvenes en riesgo presentan comúnmente rasgos depresivos, bajo rendimiento escolar y son proclives de manera importante al suicidio. En este sentido, los adolescentes en conflicto con la ley suelen tener un bajo control de sus impulsos, así como una baja tolerancia a la frustración y a la ansiedad, tendiendo a presentar conductas temerarias por su incapacidad de prever las consecuencias y medir los riesgos de sus actos. Aunado a ello, en muchos casos, el adolescente no ha introyectado lo social, es decir, las reglas, las normas, los límites, las instituciones, las figuras de autoridad, por lo que suelen ser sujetos que no cuentan con una estructura que les brinde contención. Abusando del cargo que en este momento tengo, que es titular del Centro Nacional de Prevención, quiero justamente voltear la mirada hacia el tema de la prevención social de la violencia. Desde 1990, las directrices de Riad, adoptadas por México, establecieron que es necesario que toda sociedad procure un desarrollo armonioso de los adolescentes y respete y cultive su personalidad a partir de la primera infancia. Los jóvenes deben desempeñar una función activa y participativa en la sociedad y no deben ser considerados meros objetos de socialización o control. Compartiendo la misma mirada que Elena ha definido pues por lo menos por 25 años hablando del tema de la criminalidad y que hoy nos presenta con la frialdad de las cifras, pero además con entrevistas que desde luego nos sensibilizan. Las directrices de Riad establecieron justamente hace 25 años, en 1989, la necesidad y la importancia de aplicar una política progresista de prevención de la delincuencia, así como de estudiar sistemáticamente y elaborar medidas pertinentes que eviten criminalizar y penalizar al niño. Verán ustedes que rápido hemos avanzado en estos 25 años para llegar a una política de prevención. Para ello proponen una serie de medidas alternativas de carácter preventivo, como la creación de oportunidades, en particular las educativas, la formulación de doctrinas y criterios especializados para la prevención de la delincuencia basados en leyes, procesos, instituciones, la protección del bienestar, el desarrollo, los derechos y los intereses de todos los jóvenes, el reconocimiento de que el comportamiento o la conducta de los jóvenes son con frecuencia parte del propio proceso de maduración y de crecimiento. Yo diría entonces que es un acto de justicia reconocer el enorme aporte que ha hecho Elena a lo largo de todos estos años para la transición del modelo tutelar al nuevo sistema integral de justicia para el adolescente.
Más allá de la discusión teórica entre el modelo tutelar o el modelo garantista, la postura de Elena siempre ha estado del lado del niño, del lado del interés superior del adolescente y del respeto irrestricto a los derechos humanos. El camino, desde luego, ha sido muy largo, desde las reglas de Beijing de 1985 hasta la publicación de la Ley Federal para la Justicia para Adolescentes de apenas hace 2 años. Desde luego que Elena, como buena insatisfecha que es por ser tan buena investigadora como lo es, seguramente dirá que no hemos llegado hasta el punto final. Pero, de cualquier manera, me parece importante reconocer los avances con base en esta Ley Federal de Justicia para el Adolescente. Evidentemente no se trata de abundar en ellos, pero yo quisiera recalcar 4 de estos puntos que la Ley Federal ha introducido y que tienen que ver con una homologación en términos generales. El primero de ellos es el proceso penal al que se enfrentan los adolescentes. El segundo, la tipología de delitos graves. El tercero, la instauración de medidas restaurativas y finalmente los plazos máximos de las penas. Ya no se diga de la reforma constitucional de 2005, echada a andar en 2006, que en apego con las reglas de Beijing permite el internamiento solo como medida extrema para mayores de 14 años que cometan delitos graves. Y es importante insistir en que se trata de delitos graves. Tan trascendente reforma tiene como fin la reinserción social y familiar del adolescente, así como el pleno desarrollo de su persona y sus capacidades. La propia Elena nos muestra el resultado sorprendente. Antes de 2005 había en el país 37,000 adolescentes en situación de internamiento y actualmente hay 5,000. Si a esa reforma le agregamos el modelo acusatorio de 2008 y la reforma de derechos humanos de 2011, pues evidentemente estamos ante un sistema integral de justicia para el adolescente que nada tiene que ver con el modelo tutelar de los años 80. Las preocupaciones entonces que en algunos textos se han presentado en años anteriores deberían desaparecer con la aplicación de la nueva ley federal, una nueva ley federal que está algo así como a 2 meses de echarse a andar en todo el país. Sin embargo, llama mucho la atención que cuando falta tan poco para que se aplique en todo el país, la mayoría de las entidades federativas no han aún adecuado su marco normativo a esta ley. Quiero hablar tan solo de las penas máximas, que es un tema que preocupa particularmente a Elena y me parece que nos tiene que preocupar a todos. Mientras que la ley federal establece penas máximas de hasta 5 años para adolescentes de los 14 a los 16 años y de hasta 7 años para de 16 a 18, hay estados que efectivamente, como bien señala Elena, establecen penas muy superiores. Pongo algunos ejemplos. Aguascalientes, 15 años, Durango, 10 años, San Luis Potosí, 18 años, Nuevo León, 8 años, más aparte una serie de delitos que la ley federal no contempla como graves, digamos, sabotaje, prostitución, pornografía y desobediencia a mandato de autoridad. Es importante tener en cuenta entonces la resolución del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 2006, justamente en contra de la Ley de Justicia para Menores de San Luis Potosí, promovida por la Comisión de Derechos Humanos del propio Estado de San Luis Potosí. Y en este sentido, pues uno entendería que después de que la Suprema Corte dejó muy claro cómo tiene que aplicarse la ley federal en todo el país, pues uno entendería que todos los estados se van a pegar a la ley federal. En este sentido, por lo pronto, pues hace bien Elena en asumir como propia la premisa de Rubén Vasconcelos, que dice que el encarcelamiento no produce ningún efecto positivo para nadie. Y si no es posible evitar la privación de la libertad porque se trata de un delito grave, hay que regresar a la sociedad lo más pronto posible al adolescente que ha sido encarcelado. Yo agrego una cita de Massimo Pavarini, quien establece que la historia de la pena en su forma moderna es la historia de una justificación imposible. El estudio de Elena tiene como objetivo general indagar las condiciones necesarias para que los adolescentes no solo regresen a su familia y a su comunidad, sino que lo hagan de la mejor manera posible, de tal modo
que en lugar de arraigarlos en una carrera delictiva, puedan reincorporarse sanamente a la sociedad. Una sociedad que claramente tiene un ADN alterado a partir de la inseguridad que hemos vivido en los años recientes. En palabras de Paul Brantingham, estamos hablando entonces en el estudio de la prevención terciaria, la prevención social terciaria, es decir, aquella que va enfocada a evitar la reincidencia o que va enfocada a evitar que aquellas personas que ya han cometido un delito vuelvan a caer en la misma circunstancia. Yo diría que el estudio de Elena logra su objetivo básicamente al resaltar la ausencia de una política de reinserción social para los adolescentes en nuestro país. Y me permito rescatar 6 de las 21, sería imposible hablar de las 21 recomendaciones que hace al final del estudio Elena, pero voy a rescatar 6 básicamente. Una, legislación, principalmente en cuanto a los tiempos máximos para el internamiento de los adolescentes. 2, programas de justicia restaurativa. 3, la importancia de cambiar el modelo educativo, principalmente hablando de cultura y deporte. 4, programas de apoyo previos a la libertad. Justamente comentaba yo hace unos momentos con Elena de un muy reciente viaje, apenas hace 1 o 2 semanas que tuve la oportunidad de hacer a Colombia y a Chile, y en ambos países tuve la oportunidad de ver 2 ejemplos que me parecen altamente rescatables. En Medellín, un programa que se llama Delinquir no paga, que es un programa echado a andar por el gobierno municipal, vamos a llamarle así, por medio del cual han llevado en años recientes a estudiantes, a adolescentes, a centros penitenciarios para que escuchen las experiencias de quienes se encuentran en esa condición. Y desde hace aproximadamente 1 año lo han cambiado para que algunas personas que han salido de reclusión vayan ahora a escuelas a platicar con los jóvenes sus experiencias. Tuve la oportunidad de platicar con 2 de ellos y se podrán ustedes imaginar lo impactante que son sus historias, porque además particularmente escogen a los que más llaman la atención para enfrentar estas, digamos, terapias de shock. Y por otro lado, en Chile, en Santiago en particular, en la comuna de San Joaquín, tuve la oportunidad de visitar el centro de reclusión femenil, dividido en 3 partes: la parte tradicional, en la que no tiene sentido abundar; la parte intermedia, que es aquellas que se han portado bien, que han presentado buena conducta, y entonces se les da la oportunidad de trabajar y de recibir ingresos. Algunas empresas acuden a los centros penitenciarios. Me tocó ver alguna empresa aluminiera y alguna empresa de reciclado de cartón. Ellas trabajan, se les paga un salario y el salario se maneja de diferentes maneras, pero al final el 75% de ellas se lo mandan a sus familias. Y finalmente, el más interesante, es un centro semiabierto, al que le llaman Talita Cum, en el que, estrictamente hablando, las internas pues solamente duermen en el centro. Todo el resto del día salen a laborar, a estudiar, a ver a sus familias. Algunas están a un paso de titularse de profesiones. Tienen 40 mujeres en este centro semiabierto. En estos 2 años, desde que se echó a andar, 18 han sido ya liberadas. No han tenido ningún intento de fuga. Y bueno, la verdad es que la experiencia me parece altamente rescatable. Y finalmente el punto número 5, fortalecer el vínculo familiar. Y finalmente el punto número 6, la participación ciudadana, de la cual no voy a hablar porque aquí está Arturo Alvarado y porque además Sergio Aguayo lo platicó hace 2 semanas con el estudio de Capital Social. Las entrevistas de Elena nos recuerdan los casos del Ponchis, los casos del niño sicario de Zacatecas, que apenas hace 1 año aproximadamente, por tener 13 años de edad, no fue sujeto de acción penal y pocos meses después apareció muerto junto con su madre. Y nos recuerdan la regla 79 de las reglas de La Habana, que establece que todos los menores deberán beneficiarse de medidas concebidas para ayudarles a reintegrarse en la sociedad, la vida familiar y la educación o el trabajo después de ser puestos en libertad. Ya para finalizar, traigo a colación una cita que la propia Elena hace años hizo en alguno de sus textos, de Tzvetan Todorov, argumentando que le ha hecho pensar que la falta de reconocimiento
con la que suelen ser tratados los niños infractores. Dice Todorov, la sociabilidad no es un accidente ni una contingencia, es la definición misma de la condición humana. El hombre accede a la existencia con una insuficiencia congénita, se halla marcado por la incompletud, de ahí que cada uno de nosotros tenga necesidad de los otros, necesidad de ser considerado, de ser reconocido por los otros. Muchas gracias. Vamos a concluir estas presentaciones con los comentarios de Arturo Alvarado, que él es miembro de este seminario desde el principio. Él es profesor e investigador en esta institución del Colegio de México y actualmente es el director del Centro de Estudios Sociológicos de aquí. Ha sido profesor visitante en la Universidad de París, en la Universidad de Brown y visiting fellow en el MIT y en el Woodrow Wilson Center. Arturo es doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por esta institución del Colegio de México. Sus líneas de investigación se centran en justicia, derechos humanos y democracia en la América Latina. Sus publicaciones más recientes son El tamaño del infierno, suena ya a película, un estudio de la criminalidad. A vida cotidiana. Te la robaron. Un estudio de la criminalidad en las zonas metropolitana y la otra es violencia juvenil y acceso a la justicia en América Latina. Tiene en prensa otra publicación sobre este tema. Entre sus proyectos actuales está una investigación comparativa entre violencia política y democracia en México, y así también como violencia de género, pero esta ya para toda América Latina. Arturo, por favor. Muchas gracias, buenas tardes, muchas gracias por la invitación de nueva cuenta. 8 minutos, ¿no? ¿10 minutos? Sí. Ok, bueno, muy buenas tardes a todos. Yo voy a tratar de complementar algunos de los comentarios que ya hicieron en la intervención anterior, comenzando por reiterar que me parece un excelente estudio de parte de Elena Azaloa y su equipo. Y voy a empezar con dos aspectos que quiero marcar ahorita para después hablar críticamente del tema. Si bien el título dice Fábrica de Sicarios, yo soy crítico un poco de la criminalización del mismo tipo de jóvenes. Dice Fábrica de Sicarios. El título del estudio que nos entregó Elena se llama La reinserción sociofamiliar de los adolescentes en conflicto con la ley. Entonces aquí hay dos cruces que vale la pena tomar como puntos de partida. Y aquí habría 4 aspectos que quiero marcar en mi intervención. Primero, el tema de las normas, que ya está, digamos, parcialmente desarrollado tanto por Elena como por Elías anteriormente. Creo que nada más vale la pena marcar 2 aspectos en el tema de las normas. Tenemos un sistema dual en México ya en el tratamiento del sistema penal, pero no solo dual, porque también tenemos un sistema de justicia para indígenas y tenemos otra serie de tribunales especializados, ¿no? Sí, tenemos una multitud de instituciones de castigo en este país, que no son totalmente nuevas, pero vale la pena destacar 2 aspectos. México es prácticamente el último país que está implementando estas normas. En América Latina, Brasil empezó en 1988 con su propia constitución y en el 90-91 del siglo pasado empezó con el mismo sistema de tratamiento de adolescentes. Y para hacer una pequeña comparación, porque también estamos trabajando tanto en el libro que tú mencionas de violencia juvenil, que ya está publicado, como en otro trabajo, una comparación entre Brasil y México, nada más para darse una idea del problema. Entre 1991 y 2012, México tiene alrededor de 12,000 adolescentes que han sido tratados por los nuevos sistemas de justicia penal. Brasil, nada más para poner la comparación, en el estado de Sao Paulo tiene 8,000 jóvenes en el sistema. ¿Okay? Y si lo multiplica uno, bueno, son 58 estados, es muy variado, hay alrededor de 45,000 jóvenes actualmente en tratamiento, de los cuales en internamiento también están aproximadamente el 45%. ¿Okay? Entonces es un sistema de castigo, es un sistema de prisiones. ¿Okay? Esto hay que entender.
Las normas, por buenas que parezcan y por mucho que declaremos los derechos humanos y el de proceso debido, etcétera, etcétera, son normas que pretenden, ya no digamos resocializar, que es una palabra que la verdad aquí habría que retomar de manera más crítica, sino realmente hacer un tratamiento que parcialmente es de castigo y muy poco es de reparación del daño, que sería uno de los puntos centrales a los que habría que, digamos, discutir de los sistemas. Segundo, en México estamos de nuevo en una nueva discusión. Hay una iniciativa ya aprobada por las Comisiones Unidas y por el Pleno del Senado de reformas a los artículos 18 y 73 en materia de justicia de adolescentes. Entonces, de nuevo estamos discutiendo esto, pero ya en prácticamente todas las entidades se han hecho las reformas constitucionales de acuerdo con el sistema anterior y estamos volviendo a discutir el punto. ¿Okay? Entonces hay que tomar en cuenta este tema en el contexto nacional, que vale la pena considerar como este contexto político y criminógeno, vamos a decirlo así, de lo que nos pasa. Segundo punto, paso a la parte que me parece más interesante del trabajo, que son los perfiles criminógenos de las personas que fueron, digamos, que son objeto del estudio. En primer lugar, vale la pena tomar un acotamiento muy claro en este sentido. Elena es muy precavida y muy clara en este aspecto. Digamos, son nada más 4 sistemas de adolescentes de los 32 de las entidades federativas. Hoy día no tenemos uno federal. Recuerden que hay una pequeña disputa por la construcción del federal. Pero aquí ya tenemos un buen escenario para tratar varios puntos. ¿Quiénes son las personas que llegan a prisión en este país? O sea, aquí no es nada más el perfil criminógeno, sino son las personas que han sido detenidas por el proceso, digamos, tanto de averiguaciones como de persecuciones de los muy dispersos sistemas policiales y hoy día de las Fuerzas Armadas. En muy pequeña proporción aquí, 4%, pero vale la pena hablar de algunos aspectos que entran ya en esta problemática, independientemente del delito por el cual fueron detenidos y del proceso en el que fueron juzgados, y del tema de la tortura y de la detención. Muchas de ellas incluyen no solo violencia ilegal de parte de las autoridades policiales y ministeriales, sino que también se habla muy claramente de todo un esquema muy complejo de colusión, acoso, amenazas. Digamos, hay un amplio margen de arbitrariedad en el cual, para que una persona pase y vaya a dar a la cárcel, debió haber pasado por un filtro muy complejo, ¿no? Entonces tenemos un primer problema que ya manifiestan en estos casos las personas que están detenidas hoy día en estos centros de prisión, ¿no? Entonces, y aquí hay un tema que vale la pena tomar en cuenta. En muchos casos, las averiguaciones no tienen un sustento probatorio, digamos, sólido, ¿no? O sea, no hay un proceso debido. Estas personas están ahí porque han sido objeto de muy distinto tipo de muy complejas violaciones al proceso debido, a pesar de todo, ¿no? Y esto va, digamos, si se va incrementando conforme pasa el proceso. Entonces, aquí lo que estamos hablando es de un tema mucho más profundo de justicia. Tercer punto, hablamos un poco de los perfiles sociales y criminógenos de las personas. En realidad, solo 22%, si dice el estudio, están encarceladas por el tema de homicidio, no obstante que algunas reconocen haberlo cometido, pero no están procesadas por eso, ¿no? Pero llegan al proceso después de una serie de conductas ilícitas en las cuales el homicidio ya forma parte de varias de sus conductas, ¿no? Y este es un proceso que hay que también entender socialmente, porque ya no hablamos nada más del tema de familia aquí, ¿no? Es que es un tema que podría estar, digamos, asociado con esto, sino el tema fundamentalmente de las relaciones sociales, los entornos primarios y los entornos urbanos en donde se van desarrollando esto, en lo que es muy permisivo el desarrollo de este tipo de carreras delictivas, ¿no? Ya sea en bandas, ya sea por grupos, en algunos casos en familia. Hay algunos perfiles criminógenos de familias enteras que se dedican a actividades ilícitas aquí. Entonces tenemos como que un universo muy claro ya sobre algunos de los factores que valdría la pena realmente atender en materia de criminalidad. Y por el otro lado, los otros factores que aquí también vale la pena que tengamos. Hay un conjunto o hay un perfil de personas que ya tiene lo que podríamos decir es un perfil sociopático, digamos, muy particular, ¿no? Ya han desarrollado conductas delictivas de manera, digamos, como costumbre de trabajo prácticamente. Y aquí entonces cualquier proceso que tenga que ver con
digamos, la reparación del daño y la llamada reinserción necesitaría de un tratamiento particular, ¿no? Hay otro grupo aquí que tiene otro tipo de conductas y luego hay temas de género y de grupos de edad que también valdría la pena tomar en cuenta. Cuarto, este es el cuarto. En términos también de ese perfil, lo que es importante destacar es que estamos hablando de un grupo que empieza con actividades ilícitas desde prácticamente la adolescencia, ¿no? Perdón, desde el fin del periodo de la infancia. Entonces aquí tenemos también otro problema serio, es decir, ya en la formación de las carreras delictivas en México tenemos que empezar a explorar, investigar y tener instituciones que puedan prevenir esta situación y estas conductas en la infancia tardía, es decir, estamos hablando de la salida de la secundaria en algunos casos, pero también en otros términos, vamos a decirlo así, el sistema, en la forma de preadolescentes, ¿no? Y hay un conjunto de precariedades que están sumadas a esto o de vulnerabilidades que hablan de un tema que vale la pena aquí tomar en cuenta y ahí es donde ahí soy muy crítico de esta visión. Es decir, son adolescentes o inclusive niños saliendo de la infancia que ya no tienen condiciones de libertad para el ejercicio básico de sus derechos y no hay conciencia tampoco muy clara de ellos, ¿no? Entonces, este es un tema que vale la pena tomar en cuenta, es decir, no hay un ejercicio básico de las libertades fundamentales para ellos y mucho menos de los derechos, ¿no? Las consecuencias son muy claras entonces en el trabajo. Muchos de ellos no conocen bien sus derechos, tienen una mezcla muy peculiar entre actividades ilícitas y lo que es socialmente aceptable, inclusive, y lo que es también delictivo, y por lo tanto también tienen un perfil de valoración de lo que es la sociedad y lo que es su futuro, muy asociado con esta serie de limitaciones, ¿no? Finalmente, en el estudio también hay una serie de conclusiones muy interesantes y de recomendaciones que vale tomarla en cuenta. Aquí, es en donde quisiera ya plantear nada más 2 puntos finales. Uno, ¿qué es la reinserción en este sentido? O sea, la reinserción va a ocurrir, esta persona va a salir después. En algunos casos va a salir 5 años después, en otros casos saldrá 10 o hasta 15 años después de haber estado en prisión. Es decir, es una persona que fue retirada de la sociedad en condiciones muy complejas, que está inserta en instituciones, que también aquí vale la pena marcarlo, dicen, hay indicios muy claros, instituciones que no operan con el proceso debido ni con la legalidad básica. El uso de drogas y la venta y distribución de drogas y de otras actividades ilícitas dentro de los centros de internamiento es generalizado. Y esta es una responsabilidad pública de las autoridades, que es una omisión. No podemos tener un sistema en el que las autoridades permiten y cometen delitos, ¿no? O sea, aquí es muy claro. Y de ahí hay una serie de temas que vale la pena también tomar en cuenta. En estas instituciones de encierro ha habido intentos de asesinato, ha habido rebeliones, ha habido varias fugas, como lo narran algunos de los jóvenes, y hay todo un sistema de extorsiones internas y externas. Es decir, este sistema, como está mencionado aquí, ya tiene profundos problemas para operar, y entonces habría que realmente, antes de hablar de las medidas de prevención, detener esto y ver qué está pasando y qué es lo que estamos haciendo con estos centros, ¿no? Y finalmente, aquí también de nueva cuenta con el tema de reinserción, es el gran problema de la reparación del daño que nosotros tenemos, que es un daño doble. Por un lado, el daño que se le ha producido a este conjunto de jóvenes a través de un conjunto de ausencias, tanto familiares como sociales y principalmente públicas, y el problema que vamos a tener entonces precisamente en el sentido de que si estas instituciones no están produciendo una, vamos a decirlo así, una modificación de la conducta de ellos, el sentido de lo que viene es también muy complejo y muy violento, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Arturo. Bueno, entramos en esta parte del diálogo entre quien hizo la ponencia con sus comentaristas. Creo que también podríamos ya de una vez añadir las preguntas que tengan los miembros del seminario, estos que están aquí en la parte de adelante que tienen los asientos privilegiados. ¿Alguien de ustedes quiere añadir un comentario para que tengas la oportunidad de responder a esto? Y luego ya, aquí están preguntas ya por escrito
del resto del público, a las cuales les daré inmediatamente después de que hagas tu réplica, daré lectura. ¿Alguien? No. Entonces, sí, ya me extrañaba. Primero, una gran felicitación a la doctora Zavala por el excelente... Espera un poco ahí viene el micrófono. Gracias. La felicitación, que creo que es de todo el auditorio. En segundo lugar, yo creo que sería bien importante, dadas las conclusiones que nos enuncia la doctora, que de lo que está hablando es de la falta de Estado para atender a estos jóvenes y no necesariamente de familia. Eso puede ser engañoso y creo que ella lo enunció muy claro en las recomendaciones. En segundo lugar, para el licenciado Raful, yo creo que tenemos que tener muchísimo cuidado con estos ejemplos internacionales. Creo que la visita a Medellín, que ya se ha convertido como el viaje a la Meca de todos los defensores de derechos humanos, hay que tomarlo muy entre paréntesis, porque las cifras que nos muestra Colombia y Medellín realmente no son como para tomar todos sus ejemplos. En el caso chileno, usted tiene que considerar que Chile es una sociedad, para empezar es un país isla, o sea, salir de ahí es muy difícil. En segundo lugar, es un país que cuando nacen las personas quedan con un número de identidad que acompaña sus impuestos, sus trabajos, su acceso médico, su acceso escolar. Por lo tanto, esos sistemas de libertad vigilada son bastante más fáciles de implementar que acá. Gracias. Mil gracias. Elena, ¿quieres hacer o nos vamos? Bueno, ok. Nada más agradezco los comentarios y estoy muy de acuerdo con lo que han señalado ambos comentaristas. Gracias. Bueno, empezaremos por este. Dos preguntas. En este estudio están las tres clases sociales. ¿Están también los ricos? Dice porque los ricos también lloran. ¿Y por qué estas cuatro entidades? Dice, yo viví en los años 80 en Ciudad Juárez y pienso que ahí la situación estaba peor que en cualquiera de las cuatro que se tomaron como objetos de estudios. Elena insiste en la necesidad de dignificar nuestra visión sobre el delincuente y transformar o trastornar un sistema de justicia que combate el delito con acciones criminales. ¿Qué importancia puede tener para esto el sistema de reeducación de la policía comunitaria de Guerrero? Vámonos. Bueno, está buena la pregunta. El examen de polígrafo y la solicitud de carta de antecedentes no penales, todos estos van a tener que, en caso de que lleguen a un trabajo que se la soliciten, pues ya tuvieron que aceptar que sí tienen antecedentes penales. No son violatorios de otros derechos. ¿Quiénes gozan de oportunidad para reintegrarse a la sociedad si desde ese punto de vista ya se les etiquetó? Y bueno, esto de las cartas de no antecedentes sigue siendo un requisito en muchas cosas en México. ¿Qué política pública se derivaría del estudio de Elena Azaola? ¿Tiene algún plan el centro a su cargo para incorporar la prevención terciaria aquí son siglas que… no, sí es cierto, porque dijo aquí… se deriva del estudio de Elena Azaola, pero entonces sí es para… Elías. Sí, con razón, si tú no estabas al cargo de ningún centro. Afortunadamente. Entonces es para Elías Raful. ¿Cómo valoraría el desempeño de estados y municipios en el ejercicio de recursos federales para la prevención? Luego viene esta… Mencionó que algunos de los adolescentes encarcelados aceptó
haber iniciado actividades delictivas a partir de sufrir de forma directa las consecuencias de la guerra contra el crimen organizado. En el estudio, ¿pudieron identificar un porcentaje o número específico de jóvenes en esta situación? Y bueno, entonces yo ya meto una de las mías. Ha de ser requerir más trabajo, pero sería muy útil compararlo con una muestra representativa de jóvenes del país para ver hasta qué punto los que están en esta situación de cárcel, sus opiniones sobre sus padres, sobre su entorno, son distintas del joven normal. Si el que tiene sueños fuera de la cárcel es notablemente distinto del que está en prisión, y también en las cifras, al menos en las que se presentaron ahorita, no hay una diferencia entre hombres y mujeres. Son distintas, que uno tendería a pensar que sí. Elena, ¿quieres darle, tus comentarios sobre los comentarios? Gracias. Sí, muchas gracias por las preguntas. Bueno, en relación al señalamiento de la compañera de que no es falta de familia, sino más bien de Estado, yo diría que son las dos y que están interrelacionadas con factores, como traté de señalar, pues también macro, que de alguna manera condicionan estas carencias, pero que ciertamente uno esperaría que ante las deficiencias de la familia en un estado digno de tal nombre o desarrollado, como queramos decir, o realmente capaz de preocuparse por sus ciudadanos, cuando falla la familia tendría que entrar el Estado, tendría que entrar la sociedad civil, y vemos que esto no, que falla la familia, que falla el Estado, que falla la sociedad civil, desafortunadamente. La pregunta, ¿están los ricos? Es muy fácil. No están, como no están en la mayoría de las prisiones. Y estos chicos también en sus relatos señalaban que ellos mismos muchas veces ya habían, y es algo de lo que también hizo referencia Arturo, con razón me parece, ya habían evadido en otras ocasiones que los detuvieran y hubieran sido privados de su libertad. Ellos relataban que les había costado tantos paquetes de droga, o que el grupo había ido a rescatarlo, en fin, pero pues que de esta ya no se habían librado. Pero sí es cierto que había chicos que habían sido detenidos hasta 10 veces, en fin, y es ahora que estaban privados de libertad. La pregunta de por qué estas 4 entidades en realidad no tuvo una selección que obedeciera a otro criterio, sino a la solicitud de las autoridades, tanto de la subsecretaría como del centro, en el sentido de que ellos estaban llevando ya una serie de programas y de proyectos de prevención en esos estados y querían de alguna manera como hacer sinergia, sumar para concentrar acciones, o sea, la verdad es que yo diría que para situar las preguntas y las inquietudes del estudio casi daba igual que se hubiera escogido una entidad u otra. No fue con el hecho de decir dónde están los más graves, aunque sí ciertamente las condiciones que encontramos en el estado de Sinaloa son particularmente notorias, preocupantes. Olvidé relatar estas cosas, pero sí, allí sí los chicos claramente decían, pues es que este es el ambiente, así es Sinaloa, como diciendo, pues que ellos formaban parte, pues yo así lo veo. Dice, ¿qué es lo que yo quería? Tener una camioneta, tener armas, tener drogas y tener chicas. Pues la única manera de tener todo eso es formar parte del grupo. Y es cierto que esa oportunidad de formar parte del grupo es un elemento clave. Es porque si estos chicos ya tenían atrás todo un background con carencias, con deficiencias, que los hacía propensos, este tema yo creo que debería ser muy repensado por las políticas del Estado. Como, digamos, sí, supongo que no está fácil, ¿no? Pero el hecho de que exista esta posibilidad de contacto, pero además hay que decir que grupos delictivos, y ellos mismos dieron cuenta de eso, sabían
captar a estos muchachos. Es muy importante tener esto en cuenta, que los muchachos no han completado su proceso de maduración y son mucho más influenciables y susceptibles, porque entre otras cosas, yo no quiero decir que ellos no conozcan el bien y el mal o no sean responsables de sus actos. Por supuesto que lo saben, por supuesto que son responsables, pero lo que también es cierto es que a la edad que tienen estos chicos no alcanzan a comprender cabalmente, digamos, la dimensión y la trascendencia que esto va a tener en su vida como totalidad, ¿me explico? O sea, eso es un tema específico, que siendo menores, es esa la razón por las cuales estos grupos captan, porque además es mucho más fácil entrenar a un muchacho como estos a que mate. ¿Por qué? Porque precisamente no está todo su completamente consolidado o constituido, su madurez, etcétera, ¿no? Entonces son mucho más susceptibles. Inclusive sabemos, así nos los dijeron, que específicamente el Chapo tenía grupos dedicados a captar a estos chicos huérfanos, estos chicos, porque él sabe mejor que el Estado en ese sentido, él sabe mejor que el Estado que esos chicos eran los más débiles, los más susceptibles, y pónganse en ese lugar. O sea, yo no intento justificar los actos de estos chicos, pero cuando un chico dice, me mataron a mi mamá, me mataron a mi papá, o me mataron a mi hermano, a mí ya qué más me da la vida de los otros. Si me arrancaron la vida de los míos de la forma en que me las arrancaron, ¿por qué me voy a preocupar por la vida del vecino? No es que un razonamiento así sea justificable, y quizás ni siquiera es del todo consciente en los chicos, pero sí hay esa desesperanza, esa pérdida que no se confronta con nadie, que no hubo una política del Estado para acoger a ese chico, para verlo. Y otros preguntan cuál será el porcentaje de esos chicos. No rebasa el 15%. Aún así, cualquier chico que ha estado en esta circunstancia debió de haber recibido justicia. Y es que es otra de las cosas que tenemos que repetir una y otra vez. No vamos a salir de esta situación del país mientras cada una de estas víctimas no tenga justicia, no tenga verdad y no tenga reparación del daño. Y nada de esto hubo en los chicos y en todos los actos de ilegalidad que a ellos les constan y de los cuales ellos forman parte, ¿no? Muestra representativa de jóvenes, dice, y me parece muy apropiado, ¿cierto, Lorenzo? Que hace falta decir, bueno, sí, todos estos son pobres, pero es el mismo porcentaje de pobres en el país, o el mismo los otros niños que están afuera también opinan lo mismo de la escuela, o no sé qué. Lo que yo trato de señalar en el estudio, o por lo menos así lo veo, es que es como una serie de factores que se van sumando y en algunos casos puede ser que tenga más peso una variable que otra, y en ese sentido también, aparte de hacer este contraste, yo insisto mucho en esa posibilidad de contacto con los grupos delictivos, es una de las variables. Puede ser que otros chicos que tengan las mismas carencias, las mismas deficiencias, quizás no han estado en esa posibilidad, en ese contacto, entre otras cosas. Y es verdad que también se podrían hacer, a partir de los datos de este estudio, datos estadísticos, análisis estadísticos mucho más complejos para ver realmente cuál es el peso de cada una de esas variables, cuál pesa más. Yo no soy competente para hacerlo, pero sí visualizo que habría compañeros que podrían hacer análisis estadísticos más sofisticados, algo así. Para la mesa hay otras dos preguntas. Se nos ha hablado de reformas en cuanto a los adolescentes responsables de delitos graves. ¿Cuáles son las reformas que se contemplan para impedir los maltratos, la tortura, etcétera, por parte de los representantes del Estado que intervinieron en las trayectorias de estos jóvenes? Es una pregunta. La otra, ¿sería útil comparar las situaciones familiares y económicas de los adolescentes del estudio con la de los adolescentes no delincuentes, pero también pertenecientes a grupos de ingresos bajos? Es decir, en las mismas condiciones, los dos
tomando como variable independiente esta de los ingresos, ¿por qué unos delinquen y por qué otros no? Tú ya ahorita lo diste, en parte porque algunos están en contacto con esa, digamos, subcultura, serían los de Sinaloa, por ejemplo, digo, que están en su vida cotidiana y en cambio a lo mejor en otro estado es más difícil que entren en un contacto directo, pero en fin, estas son otras dos preguntas. ¿Tienes? Sí, también olvidé lo de las niñas, no, desafortunadamente no encontramos, digamos, diferencias sustantivas, y si me lo permiten quisiera leer a la carrerísima una historia de una niña, precisamente. Lila es una chica de 17 años que ingresó al centro de internamiento en Morelos hace 2 años y a quien le falta medio año para compurgar su sentencia. Ella es originaria de Guerrero, mientras que su padre es de Veracruz y su madre de Jojutla. Cuando ella tenía 12 años, su abuela y su tía se hicieron cargo de ella por el problema de alcoholismo que tenía su madre y por la violencia que había entre sus padres. Sin embargo, a los 13 años se salió de su casa para irse a vivir con su pareja y ya no regresó. Tuvo una hija, a quien cuida la abuela paterna. Lila terminó de cursar la primaria, pero no continuó estudiando, y la frase es textual, porque quería sentirme mayor y llamar la atención. Su padre y su madre estudiaron hasta la secundaria. Su padre vende aparatos para ejercicios. Su madre se encuentra en la cárcel por homicidio y secuestro en el estado de Guerrero. Ella es la tercera de 3 hermanos y tiene también un medio hermano. Al preguntarle si ella trabajaba, respondió: sí, trabajo desde los 13 años como sicaria. A mí me tocaba vigilar que no hubiera retenes. Yo iba en el comando siempre hasta adelante y los demás carros venían atrás. Yo tenía que avisarles si había retenes. Le pagaban con droga y dinero. Y ella dice, me la pasaba viviendo en hoteles y drogándome. Al preguntarle por la persona que considera más valiosa en su vida, contestó que era su compañero. Considera que quien más daño le ha hecho ha sido en sus tíos. Reportó que de pequeña sufrió golpes, insultos, humillaciones en su casa y que las personas en quienes más confía son sus hermanos. Sin embargo, Lila señaló que tanto su padre como su madre, etcétera, y sus primos también han estado en prisión por diferentes circunstancias. A ella la acusaron de robo de auto con violencia, delitos contra la salud, delincuencia organizada y tráfico de armas. Relata que cuando la detuvieron, venía manejando un auto y vigilando, pero como estaba drogada, no vi el retén, mis amigos traían armas y en el retén del ejército cayeron todos. En este grupo participaban 7 personas, 6 de ellas adultos y solo ella era menor de edad. Algunos de los que formaban parte del grupo eran exmilitares que tenían comprada la policía y aún así, dice Lila, me golpearon al momento de ser detenida. Lila dice que cuando fue detenida se sintió bien, ya que nadie puede hacerle daño al interior del centro y que ahí no está corriendo riesgos. En cambio, tiene mucho temor a salir. Considera que el trato que recibe del centro es bueno en general, excepto por parte de las custodias. Lo que menos le gusta de estar interna es la comida y las custodias, y lo que más le gustaría poder hacer cuando salga es llevar a su hijo al parque e ir a visitar a su madre en la prisión. Su sueño sería ser astronauta o aeromoza, y lo que siente que requeriría para poder alcanzarlo sería el apoyo de mi mamá, dice, y una beca para poder ir a la universidad. Válgame. Creo que Lorenzo faltaba. Elías. Elías. Tenía pregunta. No, por no, aquí, que por aquí. Elías tenía. Sí, por eso iba ahorita a pasar el micrófono a los dos extremos. Entonces ponemos ese micrófono para allá y ponemos este micrófono para acá. Sí, porque una de las preguntas fue directita. Exactamente. Que tiene que ver con la política específica para el tema. En primer lugar, un poco abundar en lo que acaba de mencionar Elena respecto de la selección de estas cuatro entidades federativas, y justamente tiene que ver con lo que ella mencionó, en el sentido de que ahí se están teniendo ciertas acciones y que desde luego nos parece importante tener varios ejes temáticos con los cuales trabajar con estas entidades federativas, justamente para poder diseñar una serie de políticas. Debo decir con toda claridad que cuesta mucho trabajo
motivar, que creo que esa es la palabra, a que las entidades federativas lleven a cabo una serie de acciones particulares en el tema de centros de internamiento. Y tiene que ver con lo que estamos platicando. Cómo funciona el Sistema Nacional de Seguridad Pública es que los recursos se les otorgan a las entidades federativas o a los ayuntamientos con diferentes fondos, y ellos, con base en un asunto que tiene que ver con concertación y con un paquete de opciones, toman decisiones respecto de cuáles tareas van a emprender con esos recursos. Por ejemplo, de los temas que pudieron haber hecho en años pasados con los recursos, tiene que ver, desde luego, la prevención terciaria, tiene que ver la reinserción social. Para hablar del caso más concreto, que es 2014, uno de los temas era justamente la reinserción social, y dentro de los 20 posibles puntos que pudieran abordar, pues este fue de los más bajos, justamente porque, pues no, vamos a decirlo así, no resulta atractivo. De tal manera que para el próximo año, por ejemplo, en el caso del Subsemun, que es el subsidio para la seguridad municipal, esos 20 los vamos a reducir solamente a 6, y uno de ellos es la reinserción social. Y nos resulta muy importante el estudio de Elena, porque efectivamente nos arroja información que nos ayuda a construir una política que, reitero, de todas maneras tiene que ser convenida con las otras autoridades, con los otros órdenes de gobierno, pero que de cualquier manera, me parece que queda muy claro, tiene que ver con vínculos estrechos para la reinserción social entre quien queda en libertad y sus familias, y desde luego la garantía de que tendrán un empleo, que para ello se necesita construir cadenas productivas con empresas seguramente de carácter local, y estamos en ello. Y curiosamente, solamente regresando al punto de la selección, a uno le llamarían la atención algunas de esas entidades federativas, y si mal no recuerdo, por lo que Elena me ha comentado, en donde más escandaloso estaba el tema del tratamiento que se les da a los internos, es en el caso de Hidalgo, que es, pero Sinaloa es más como que lo que llama la atención es el perfil de los propios internos también, y curiosamente a quien calificaban peor era a la directora del centro de Hidalgo, por lo que recuerdo, que es curiosamente pues uno de estos 4 estados sería el más seguro, sin lugar a dudas, ¿no? De Morelos, Coahuila y Sinaloa, pues Hidalgo es en todo caso el que estaría más seguro. Entonces, Entonces, a la hora de la selección, como bien señaló Elena, pues de alguna manera, si bien no abarca todo el país, sí arroja elementos que sirven para la construcción de una política en especial. Bueno, pues eran 2 preguntas. Una, que si la criminalidad afecta a todos los grupos sociales. Digo, sí afecta a todos. Pero es que hay que tener cuidado con la manera en que está desarrollado el estudio y el carácter de la selección de casos, ¿no? Porque ahí hay que, no quiere decir que no sean afectados otros grupos sociales, ¿no? El tema es que dentro del proceso de procuración de justicia de este país, este es el grupo que termina en prisión. Esto es lo que hay que entender, no qué está pasando afuera en las ciudades o en las calles, sino quién va a dar a estas prisiones. Es una manera particular de actuación del sistema de procuración de justicia y del sistema general de instituciones de justicia, ¿no? Segundo, reiterar el tema, o sea, estas instituciones se están mostrando indirecta y directamente en lo que mencionan los jóvenes y en la parte indirecta que tienen serios problemas de actividades ilícitas dentro y de parte de las autoridades que las administran. O sea, hay conclusiones importantes que son, como las textuales y paratextuales del texto, ¿no? Me sorprende que en tema de materia de género haya tan pocas diferencias en el trabajo, cuando si uno la analiza un poco más, sí las hay. Hay toda una carrera por género, o sea, sí son sicarias, pero tienen un papel especial, ¿no? O sea, hay una serie de roles que se van construyendo dentro de las actividades ilícitas, ¿no? Y finalmente yo sí quiero reiterar un punto. Sí hay un conjunto de jóvenes aquí, o sea, se parecen mucho a los jóvenes que viven en nuestras ciudades precarias en América Latina, en las ciudades en donde tenemos entornos muy violentos, crónicos, ¿no? Pero hay dentro de esto un grupo de jóvenes que ya desarrolló conductas sociopáticas. Entonces el problema es qué es la reinserción para ellos y para nosotros, ¿okay? Esto hay que entenderlo, porque van a salir y si seguimos teniendo el mismo contexto criminal,
pues es muy probable que mantengamos y retroalimentemos esto. Sí, es verdad lo que estaba mencionando Arturo. Una de las cosas muy particulares de las mujeres, bueno, yo quisiera decir que tanto hombres como mujeres, este caso, por ejemplo, que hubo en Tlatlaya, que eran jóvenes aparentemente que habían sido captados por la fuerza, por grupos delictivos. Ese es un caso también que aparece en el estudio y que es muy común y que no es solo Tlatlaya, que ciertamente sí muchas veces toman a estos jóvenes por la fuerza, o sea que están secuestrados, los obligan a cometer delitos o los matan. Esto es verdad y los chicos dan cuenta de eso. Pero uno de los sesgos específicos de las mujeres acusadas de secuestro, es muy impresionante porque varias historias, no solo una, de las chicas lo que relataron es que originalmente ellas fueron capturadas o secuestradas por un tipo que era el jefe de la banda y después a ellas las ponen a cuidar a las víctimas, pero en muchos casos ellas terminan enamorándose de ese jefe de la banda y ayudándole ya no por la fuerza, sino porque están enamoradas de ese jefe de la banda. Es un poco lo que decía anteriormente, cómo son características que también desde el punto de vista jurídico deben tomarse en cuenta, como esta mayor susceptibilidad o inmadurez o como quiera decirse, para que sean captados de esta manera. Digamos, no sería tan frecuente que una mujer adulta, madura, etcétera, etcétera, viviera una historia semejante, pero ellas muchas veces, estas chicas, continuaban enamoradas de aquel tipo que primero la había captado por la fuerza, ¿no? Es una de las diferencias. Porque es que es el problema central. Muchos de ellos no tienen libertad de entrar a estas bandas criminales, son reclutados en condiciones en las que no existe la libertad. Y que además, debido a su vulnerabilidad familiar y social, entonces empiezan con estas carreras. Entonces, esta sí es una ruta que hay que entender y hay que trabajar mucho más. Además, están los factores criminógenos, los factores de vulnerabilidad y luego los criminógenos ya están puestos ahí. Entonces, el problema dentro de ese nada más es que yo creo que sí hay dos grupos. Uno que, digamos, la reinserción podría tener alguna función, pero otros, que ya se ve claramente, que el desarrollo de la conducta criminal, hacia la personalidad criminal, no está siendo bien tratada en estas instituciones, ¿no? Hubo una pregunta sobre cómo impedir la tortura de alguien Policía de Guerrero. alguien la Sí, digamos que la tortura tendría que impedirse de múltiples formas, ¿no? En primer lugar, pues sí, haciendo reformas que por tantos años han estado pendientes a fondo en las instituciones de policía y de justicia, que no se han llevado a cabo realmente y digamos que forma parte de un mismo contexto de ilegalidad que no solamente circula en la sociedad, sino de la cual también las instituciones forman parte, desafortunadamente. Y un comentario sobre la policía comunitaria de Guerrero, hasta donde tengo entendido es una policía que goza de un gran prestigio, de una gran aceptación y ha llevado a cabo, ha desempeñado un papel muy valioso en esas comunidades de Guerrero. Son muy diferentes que, por ejemplo, que las autodefensas de Michoacán. Estos son más bien de la zona de la montaña indígena y son muy respetadas y muy valoradas por la comunidad. Bueno, pues son las 2 de la tarde y si no hay objeción aquí de Sergio, ¿quiere usted que es el capo de sí, es el capo de aquí? Pues agradecer a todos ustedes y a Elena, y Elías y Arturo el relato que nos hacen. Cuando le propuse a Elena el título de esta conferencia, Fábricas de Sicario, inmediatamente dijo que sí, porque tal vez suene un poco fuerte, pero en el fondo es lo que
estamos viendo, existe un sistema muy bien estructurado en el cual se combinan la pobreza, la marginación con acciones deliberadas del crimen organizado para reclutar sicarios y que cuenta con la complicidad o con el desinterés del Estado, entre los cuales destacan las autoridades locales que empiezan a destacarse como pues los principales impulsores tal vez del crimen organizado, si se pone uno a buscar las responsabilidades ya particulares. Es un relato muy desesperanzador porque, como en otros temas, el de los desaparecidos, nos damos cuenta que apenas en fechas muy recientes el Estado mexicano está empezando a dedicarle algo de atención. Desaparecidos hasta finales de este año, la Procuraduría General de la República tendrá una base de datos confiable, nos dicen. Estamos hablando 8 años después de que iniciaran los conflictos o las guerras, como las querramos llamar, es decir, es terrible darse cuenta la poca prioridad que tienen estos aspectos del conflicto, pero dicho esto, pues gracias a todos ustedes por venir, y a Elena, Elías, Arturo por comentar, y a Lorenzo por hacer una moderación tan extraordinaria de estos seminarios sobre la violencia. Gracias.